Buenas, buenas. ¿Cómo están? Buenas tardes, buen día, buenas noches. En donde sea que vayas a mirar este video, donde sea que vayas a engancharte en esta propuesta. Dice, espera, estamos avisando a más seguidores. Yo como no tengo mucha experiencia en esto de los vivos, estoy acá experimentando este llamado fuerte que viene desde el corazón. Bueno, besitos a Lili, besitos a Maru, besitos a todos los que se vayan conectando, sepa o no sepa los nombres. Sepan que desde el alma, todos los que llegan vienen por resonancia. Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo van? ¿Cómo van con esta maravilla de abril, este nuevo tiempo, este 11 de abril que me invita a abrir este espacio de conexión entre el cielo y la tierra y el cielo? Creo que a todos nos están pasando un montón de cosas que nos llevan a cuestionarnos muchas más cosas. Y que bueno, que una de las cosas tan profundas que siempre se habla y que muchas veces no hay espacios en donde hablar es de la muerte. Cada vez que alguien habla de la muerte o escucha hablar de la muerte o algo cercano a la muerte es como fuera, ¿no? Como si la muerte contagiara, como si la muerte tuviera mucha mala prensa. Los que me conocen y han ido a alguna conferencia o han tomado algún taller conmigo o alguna sesión, bueno, como tanatóloga y canalizadora, siempre digo, la muerte no existe, ¿no? Lo que se va es el traje, pero la conexión y el espíritu y el alma es eterna. Pero bueno, sí hay un proceso de duelo, sí hay un proceso de sufrimiento, sí a todo, pero si miramos desde más alto hay una comprensión más profunda. Este vivo tiene un propósito de hablar sobre estos encuentros o experiencias. A mí a veces me sale la palabra encuentro y es experiencias cercanas a la muerte, muy conocidos por la sigla ECM. Hace un tiempo atrás, una tía mía, que amo profundamente, me manda un video y me cuenta que en el video hablan justamente de la experiencia cercana a la muerte. Entonces me dice, lo vi y me pareció interesante y seguro creí que te iba a ser muy, muy útil. Me fue muy útil, por supuesto, y me movió un montón de preguntas, inquietudes, ganas de servir, ganas de abrir espacios, ganas de acompañar en este proceso de lo que es la experiencia cercana a la muerte. A tal punto que me puse en contacto con una organización que justamente aborda todo este tipo de información, habilita espacios de escucha, de conversación, de todo, ¿no? Me puse en contacto, mandé un mail, ellos son de España, a lo que preguntando si había alguien en Uruguay, representante de esa asociación, que me gustaría integrarme, que me gustaría abrir un espacio de terapéutico en relación a las experiencias cercanas a la muerte, a lo que me respondieron que no había en Uruguay y bueno, y que iban a tener en cuenta mi llamado. Hace un año de eso, nunca más me contactó nadie. Pero bueno, yo creo que a esta altura muchos nos damos cuenta de que para muchos los que estamos de este lado seguimos teniendo plumas. Y cuando digo seguimos teniendo plumas es, bueno, allá, ¿no? Y por otro lado decir, bueno, yo hago el movimiento, pido, abro y si está, está y si no está, no está. Pero eso no me limita a que yo tenga el espacio para hacer la tarea. Entonces empecé a preguntar, a indagar, a averiguar y tuve algunas conversaciones con personas que tuvieron experiencias cercanas a la muerte. ¿Qué pasa? La experiencia cercana a la muerte en el mundo de la medicina es tomada como con pinzas, ¿no? Porque no hay evidencia científica, porque no hay formas de entendimiento de que lo que no se puede comprobar no es real. Por suerte, y hoy me habían dicho los guías una palabra que usara en vez de por suerte, me dijeron
efectivamente, no me acuerdo cómo era ahora, pero era una palabra como bien distinta a por suerte. Ahora se está teniendo mucho más conciencia, más consideración del mundo invisible al mundo visible. Hace muchísimos, muchísimos años, esa misma Maru, Elizabeth Kubler-Ross, que es para mí la mamá de la tanatología, que médica, psiquiatra, suiza, y después se fue a vivir a Estados Unidos. Hay un libro muy lindo de ella que se llama La Rueda de la Vida. Después hay otro que también se los recomiendo que se llama La muerte en un amanecer. La Rueda de la Vida es un libro complejo, profundo, pero que creo que todo el mundo debería leer. Ella basa en ese libro investigaciones que empieza a hacer, ella le llama Los moribundos, y empieza a investigar todo lo que les pasa a las personas que están cercanas a la muerte, que están enfermos. Y bueno, y cuando yo me formé como tanatóloga, se me abrió todo ese espacio de conexión de lo que ella traía, ¿no? De lo que Elizabeth Kubler-Ross. Y esta gente, hay un montón de personas médicos que están estudiando, que hay estadísticas, que hay protocolos para medir los niveles de lo que les pasa a las personas que tienen encuentros, experiencias cercanas a la muerte. Uno de ellos es el doctor Bruce Greyson, que es psiquiatra de la Universidad de Virginia, que tomando lo de Elizabeth Kubler-Ross y asociándose con otro equipo médico, han hecho protocolos, un protocolo de 19 pasos de evaluar a la persona después de que tiene una experiencia cercana a la muerte. Esta evaluación, este médico científico empieza a darse cuenta de que hay una escala de cosas que le pasan a las personas cuando van y vuelven, porque la experiencia cercana a la muerte es fuiste y volviste, ¿no? Te diste cuenta que hay otra vida del otro lado del campamento, como me gusta llamarlo a mí, y de este lado hay otra, ¿no? Entonces hay un montón de testimonios. Yo voy a contarles algunos porque me parecieron súper interesantes. Este doctor es el que crea esta asociación. Después también hay un doctor que me encanta cómo se expresa, que es cirujano, o sea, no es ni psiquiatra ni nada, pero empieza también a tener pacientes que en las cirugías después le cuentan cosas como, por ejemplo, esto lo contó este doctor Manuel Sanz, se llama, que es español. Le pasó un caso con una paciente que él tuvo la cirugía y no sé qué. Cuando vuelve del CTI esa paciente, le cuenta a este doctor todo lo que él había hecho y ella estaba en coma, ¿no? Le cuenta todo, absolutamente todo, desde que tenía puesto, desde lo que conversaron en la sala de cirugía, desde lo que hablaban en los espacios donde van los médicos, en la sala de médicos, o sea, y solo él lo sabía, ¿no? Entonces él empieza como a poner una atención profunda y en decir, acá pasa algo, se conecta con un psiquiatra y empieza a hacer como una especie de estudio y ahí abre todo un montón de campo. Esto pasó hace años, ¿no? Y él se dedica justamente desde su lugar médico a abrir, él le llama la supraconciencia, a abrir espacios de diálogo, de charlas, anfiteatros con conversatorios, que la gente pregunte, él responde lo que puede, lo que no puede dice que no sabe, porque el enfoque de él es médico, pero cada vez es más espiritual, y empieza en función de esta lista que crea este doctor Bruce Greyson, psiquiatra, que hace toda esta lista como para hacer como una especie de ítems, ¿no? de evaluar a qué grado llegó de esa experiencia cercana a la muerte, porque hay personas que no la tienen, que pueden estar en coma, volver y no la tienen, y hay personas que la tienen en un microsegundo. Entonces hacen todo un estudio y eso está por todos lados. Lo que pasa es como generalmente no hay conciencia de la muerte, porque se cree que hablar de la muerte contagia y atrae esos pensamientos mágicos, porque la muerte te va a venir a buscar cuando te tenga que venir a buscar y vos no la podés controlar, nadie la puede controlar. Pero sí, a mí me vino como esta profunda necesidad de hablar de este tema, de compartir qué pasa con las personas que tienen estas experiencias cercanas a la muerte. Porque hay un real cambio, pero real y profundo. Y a la vez hay un real cambio en el entorno y hay incluso
no todo es color de rosa cuando pasan estas experiencias. Algunas personas tienen estos encuentros, estas experiencias, y no saben cómo insertarse nuevamente en su familia, en la sociedad, en volver a su trabajo, en valorar otras, en contarle a los otros de verdad qué le pasó. Y seguramente va a haber mucha gente que le ha pasado y que no habla de lo que le ha pasado. ¿Por qué? Porque tienen miedo de que lo traten de loco, de que te quedó chiflado, después que se le volaron los patos, se fue, volvió. No, no le quedaron los jugadores en el lugar, ¿no? Porque hay mucho juicio y poca información, si se quiere, y como muy superficial en esto de no creer, ¿no? No creer en que somos un alma haciendo una experiencia humana o un espíritu, como te guste. Entonces, en estos encuentros, miren, les voy a contar algo que le pasó a mi papá, porque mi papá tuvo un encuentro cercano, una experiencia cercana a la muerte, hace un montón de años, y debe de ser cerca de 28 años que le pasó esto. Él tuvo un par de operaciones en la garganta, de pólipos, y en una de las operaciones él tuvo un paro, pero nadie nos dijo que tuvo un paro, ¿no? Después nos dimos cuenta, no, nos dijeron. Pero él cuenta, cuando puede empezar a volver a hablar, que él vio todo desde arriba, porque siempre pasa esto. El alma se despega del cuerpo físico y ve desde arriba. Pero cuando ve desde arriba, no siente dolor, no siente sufrimiento, escucha, atiende, ve y en realidad siente paz. Entonces, me acuerdo que mi papá me contaba, ¿no? Que lo había visto desde arriba y que veía que corrían de un lado para el otro, que le habían puesto el desfibrilador, que hablaban los médicos, y cuando pudo empezar a hablar, lo escribía, me acuerdo que lo escribía porque no podía hablar, tenía prohibido conversar porque tenía que recuperar sus cuerdas vocales, y él lo escribía y un día me lo contó, ¿no? Sabiendo cómo soy yo la oveja psicodélica de la familia, un día me contó y me dijo, mirá, a mí me pasó esto, esto y esto. Y vos decís que esto fue... Sí, claro, le digo, esto es un encuentro, una experiencia cercana a la muerte. Entonces, claro, yo quería saber más. No pude indagar mucho más porque fue muy, muy corto el espacio, pero sí lo que él pudo ver fue un túnel de luz, la gente que estaba asistiéndolo y sentir liviandad, paz y armonía en ese lugar. Y saber que no era el momento, ¿no? Porque también se sabe que no es el momento. O sea, después volvió y siguió su vida. Hay personas que en estas experiencias cercanas a la muerte han tenido encuentros con, a mí me gusta llamarle los seres amados, que son las personas de nuestra familia, de nuestro ámbito más cercano, que se fueron antes, ¿no? Que partieron, que dejaron el cuerpo y que siguen su viaje evolutivo desde el alma, que cuando tienen este encuentro esta experiencia cercana y pasan como un umbral más alto, tienen primero el pasaje por este túnel de luz y ahí los reciben estos seres, ¿no? Que pueden ser familiares, amigos o personas que se murieron antes, y también seres de luz. Hay muchos testimonios de personas que ven ángeles, que saben que es su ángel de la guarda, que ven a maestros ascendidos, que ven a Jesús y no pueden creer, que ven seres de luz, ¿no? Y se dan cuenta que es un lugar de profunda paz, de armonía, de amor, y que no quieren volver. Muchas veces pasa. Pero ahí, del otro lado del velo, cuando llegas ahí, si no es tu momento, no te van a hacer quedar. Te van a decir, sí, ahora, ¿viste que esto es así? Bueno, ahora volvé y transforma tu vida. Algunos pueden recordar que les dicen esto. Otros vuelven y no se acuerdan de la frase bajita que le dijeron, anda y transforma tu vida. ¿Por qué? Porque el que llega a esa experiencia cercana a la muerte sabe, por camino andado y vivido, que la muerte no existe, es un cambio de traje, que es un proceso de alquimia, que vas a otro plano y que la vida
desde otro lugar evolutivo continúa. O sea, el viaje continúa desde otra forma. Pero cuando vos volvés, generalmente, las personas tienen un cambio radical o cuando el entorno no acompaña, quedan en estados, no sé cómo llamarlos porque no quiero ponerlo en nombres, pero quedan en estados de verdad de alterados de conciencia, se podría decir, porque conocieron lo que es la supraconciencia, conocieron su viaje, vieron, muchas otras personas cuentan que cuando tienen este estadio, este pasaje, ven su propia vida. Y esto lo hemos escuchado hablar, si han leído libros de este tipo, los deben haber leído, pero cuando vuelve una persona y te lo cuenta, no es lo mismo, ¿no? Que leerlo en un libro, no es lo mismo. Pero ha pasado esto que cuentan y te dicen, mirá, a mí me pasó esto, volví y realmente siento que lo que hacía antes no tiene sentido y ahora quiero hacer todo lo contrario. Claro, ¿qué pasa? Estos son los espacios en donde a mí me gustaría abrir de conversación y tener un grupo y poder compartir, escuchar y acompañar a las familias de las personas que tienen experiencias cercanas a la muerte. ¿Por qué? Porque una persona que tiene a alguien que estuvo en ese estado, cuando vuelve, después de todo el estrés que pasa en la familia, del que está acompañando, y el otro vuelve y te dice, sí, porque estuve con la abuela y me dijo tal cosa, y vi al médico que estaba ahí, y te vi a vos llorando, y yo te decía, no llores, y vos seguías llorando, y vi todo esto, y le dicen al médico, por supuesto, y el médico dice, no les corte, ya se le va a pasar, es el shock postraumático de lo que le pasó. Y no es así. Entonces la persona que hace, reprime lo que vivió, no lo cuenta, porque no es tenido en cuenta, y de repente, además de reprimirlo, quiere hacer un cambio en su vida, porque dice, me di cuenta de que lo que estaba haciendo con mi vida no es lo que quiero hacer con mi vida, pero eso implica cambiar el sistema familiar, qué sé yo, si estaba siendo abogado, se quiere dedicar a no sé qué, y la esposa le dice, pero pará, no vamos a comer, ¿qué vamos a vivir? ¿De qué vamos a vivir? ¿Cómo vamos a...? Ni los niños y la escuela. Entonces, imagínense el lío que se arma a nivel familiar para esa persona que quiere insertarse en el mundo terrestre porque tuvo esa experiencia y porque sabe que viene a compartir, a dar servicio, a contar otra forma de vida, a vivir desde un lugar conectado más desde el amor, desde el alma, desde el espíritu, y no a todos les pasa, ¿no? Pero hay mucha gente que le pasa y no son comprendidos. Y las familias también sienten como una sensación de desconexión con el que volvió, porque no es el mismo, pero ¿qué le pasó? Ya no es el mismo, y se rompen matrimonios, y se rompen familias, y se fracturan, y las personas a veces no vuelven ni siquiera a ser los que eran antes porque no pueden, porque no saben cómo insertarse en el mundo. Entonces, un poco el propósito de este vivo es abrir la comunicación, abrir los espacios de escucha, abrir a que las personas que hayan tenido estas experiencias cercanas a la muerte busquen lugares en donde puedan conversar, y a las familias que reciben a familia o amigos que reciben un testimonio de este tipo de situaciones, abran el corazón, miren con más amor. Y aunque no puedan comprender, porque hay mucha gente que cree que lo único que hay es esto y no hay más nada, aunque no lo puedas comprender, abrir a la escucha empática. Y si no sabes cómo, pregunta, googlea, mírate un video de algunos que hable de los encuentros, de las experiencias cercanas a la muerte, que no sea el mío, por ahí, que hay un montón de testimonios de gente que cuenta, y puedas comprender que de verdad hay una nueva forma de vivir después de que se pasa por estos estadios. No siempre, no siempre. Hay una chica que contó en uno de los videos que vi, que me quedé maravillada, sorprendida y dije, qué belleza, ¿no? Ojalá, porque no sé de cuándo es, ojalá haya podido retomar su vida desde ese lugar. Ella cuenta que tuvo un accidente con su mamá, su papá, en un lugar, no me acuerdo en qué lugar, y que me está pitando el oído, y que en esa experiencia ella estuvo en coma además, ¿no? Pero escuchaba lo que le pasaba, sabía lo que le estaba pasando,
va a un lugar en donde llega a pasar ese túnel de luz, se encuentra con seres de luz y se encuentra con ángeles. El estado de profunda, y ve su vida, también ve el trayecto de su vida. Y ve y siente una profunda paz, un profundo amor y una sensación de gozo, de plenitud enorme, a pesar de que sabía todo, porque sabía desde mirar desde arriba lo que le estaba pasando. Se comunicaba con su mamá en ese espacio, ¿sí? Que a su mamá también le estaba pasando lo mismo que a ella, porque no había sido un accidente fácil, o sea, tuvieron un montón de situaciones de riesgo de vida, las dos, su papá no. Se comunicaba con su mamá y a su mamá también le habían venido a ver ángeles y seres de luz del otro lado del campamento, como me gusta decirle a mí. Cuando pasa el tiempo y se recuperan las dos, tienen un encuentro y hablan de este tema porque obviamente no sabían cómo hablar, porque por supuesto hablaron con el médico negativo control, no es por ahí. Pero sí, ella cuenta que lo que le viene es una sensación de ser otra persona, es como conecté con algo que me muestra que como estaba viviendo no quiero más, y ella misma lo describe como vivir desde el ego a pasar a vivir desde el alma o desde el amor. Dice que le duró un tiempo esa sensación de supraconciencia, que ella no sabía además qué era lo que le había pasado, y buscaba en dónde afirmar esto que le había pasado, y con la única que hablaba era con su mamá, que por suerte había vuelto también y que podían hablar en el mismo idioma. Y ella decía que había cambiado rotundamente su vida, porque después de haber sentido ese estado de paz, de gozo y de armonía, todo había cambiado y todo el sentido de su vida había cambiado. O sea, el sentido de la vida cambió porque murió y volvió. ¿Se entiende, no? Entonces, cuando vuelve y empieza a vivir de otra forma, ¿qué pasa? Con el paso del tiempo vuelve a la misma que era antes, a estar parada en ese lugar de lo egoico. ¿Por qué? Porque el sistema y su círculo y todo lo que quiso cambiar no pudo. Entonces, si habrá que hablar de estos temas, abrir estos espacios, acompañar y además contar, compartir, porque si hay alguien que resuena y le pasó lo mismo, que pueda hacer ese clic. Y esta chica, después de que cuenta esto y que lo cuenta en un anfiteatro y que pregunta si está bien que ella haga todo ese cambio, y obviamente que el médico, que es el que yo les conté último, a ver cómo, Manuel Sanz, le dice, estuviste con Dios porque Dios es tu ser, vos sos tu propio Dios, andá por ahí, seguí por ahí. Y ella dice, pero ¿cómo hago para volver a conectar con eso que conecté? Y ahí es que vienen las claves. Y ahí es que vienen las claves para todos. No necesariamente tenemos que tener, y esto es lo que quiero compartir también, no tenemos que tener una experiencia cercana a la muerte para poder conectar con nuestra alma y nuestra supraconciencia. Una de las cosas que podemos hacer para poder vincularnos con ese otro, que en realidad es conexión con tu yo soy, ¿no? Pero bueno, para bajarlo más a la forma más fácil de entender, es meditar, ¿no? Meditar en buscar espacios de meditación, pero no de la de meditación de repetir 25 mantras, sino la meditación de pedir la conexión con nuestro yo soy y entrar en ese estado de paz y equilibrio. Y hay que tener constancia, hay que tener disciplina, hay que tener entrega, ¿sí? Y paciencia, porque esto no es de un día para el otro. ¿Qué cosas podemos hacer para empezar a vibrar desde la empatía y poder, los que no han tenido, porque en realidad no está bueno tener sí está bueno los que vuelven, pero los que no vuelven y se quedan del otro lado, bueno, está divino todo lo demás, pero traer esta información de otro lugar, ¿no? Como no necesitar tener una experiencia, una experiencia cercana a la muerte, no necesitar tener eso y poder conectar con lo mismo que conecta a estas personas que tienen esta experiencia. ¿Para qué? Para generar esta conexión con esto que no vemos y comprender con los sentidos más amplios del alma un montón de otras cosas.
Que obviamente esto lo trae la conciencia de la muerte, ¿no? La conciencia de la muerte te trae el disfrute de la vida, porque si vos de verdad tenés la conciencia de que no sabes cuánto tiempo vas a estar, que lo único que tenés es el presente, que lo único que hay es el hoy, vas a tener una capacidad de vivir desde otro lugar y de no quedarte enganchada con un montón de cosas, que yo ya lo conté en otro video y no voy a volver con eso. La Madre Teresa Calcuta dice, el que vive sin servir no sirve para vivir. El que vive sin servir no sirve para vivir. ¿Qué nos trae toda esta conciencia de la muerte? El servicio. Lo que vos das a un otro. El equilibrio del dar y recibir. Entonces, si no tenés un encuentro cercano, una experiencia cercana a la muerte, ¿cómo podés estar en conexión con tu mónada, con tu yo soy, con tu supraconciencia, con una parte un poquito más elevada de vos mismo, meditando? El otro espacio en donde se dan estos cambios profundos es en momentos de crisis profundas, pero crisis de quedé en la lona o estoy destruido o ese proyecto o que puede ser una pareja, que puede ser un trabajo, que puede ser algo que en tu vida le pusiste todo y páfate, te devastó. Algo de eso le pasó a... No me sale el nombre este hombre. Bueno, cuando me salga el del poder de Laura, que no me acuerdo el nombre, quedó en la calle literal y ahí hizo el clic y ahí él conectó con esa supraconciencia. No necesitó una experiencia cercana a la muerte y cambió toda su vida. Absolutamente todo. ¿Qué quiero decir con esto? Que todos podemos tener este cambio para ser una mejor versión de nosotros mismos, más empática, más altruista, más amorosa, más empática, ya lo dije, más bondadosa, más sin ese juicio y más estudiosa. Y acá me van a decir, ¿cómo más estudiosa? Y si no nos informamos, ¿cómo vamos a saber de que existen todas estas cosas, de que se pueden abrir millones de puertas simplemente abriendo el espacio de estudio, de profundización, de escucha, de meditación, de no estar en la chiquita, sino que abrirnos, ¿no? Y ver más allá. Cosas importantes que trae este estado de conexión con la supraconciencia es el cambio de visión del mundo. A mí muchas veces me pasa que, y muchos de los que están escuchando y que van a escuchar esto, estamos más o menos en la misma, porque si no, no llegas a escuchar este video ni a mirarlo. Hay muchas cosas que no resuenan de lo que vemos afuera, pero no por eso vamos a combatirlas. ¿Qué podemos hacer? Subir la intensidad de nuestra conciencia, subir la intensidad del amor, subir la intensidad de la empatía, subir la intensidad de la armonía. Porque vos vas a ver afuera más amplificado lo que vos tengas adentro. Yo hace fácil, no sé, sí, más de 20 años, que no miro noticieros, no miro. Lo que me llevó a un montón de situaciones familiares, porque trabajo con mi familia, además de hacer esto, trabajo en una radio con mi familia. De decir cómo trabajas en una radio y no tenés ni idea de lo que pasa en el mundo con los noticieros. Y no, a mí no me toca eso. Le toca a otra persona informar de eso, compartir eso. A mí me toca informar otras cosas. Fue un gran desafío. Y este desafío creo que como especie lo tenemos todos. No es para que no miren noticieros, sino para ver qué resuena contigo y qué no, y poder mantenerte a pesar de los pesares en tu carril, porque no es fácil mantenerse en el carril de lo que uno siente que es el camino del orden del amor para uno, para mí, para vos, para el otro, siendo inofensivo y saliéndote de lo que dictan las normas, porque en realidad no estás haciendo nada malo, ¿no? Cuando pasó todo en el 2020, yo seguía sin mirar noticieros, por supuesto, y no por eso dejar de ser empática con todo lo que estaba pasando. Desde mi lugar de canalizadora, trabajaba a diario
acompañando los procesos de elevación de las personas que dejaban su cuerpo, y abría canales de luz para que se elevaran, llamaba a los ángeles del ascenso, hacía mi trabajo en silencio, en altruismo, como dice la madre de Teresa, sirviendo, calladita la boca, ¿no? Y esto no lo estoy contando para, ay, qué bien lo que hizo Silvana. No, no, es esto. Si vos estás comprometido con tu servicio, lo vas a hacer sea como sea. No necesitas tener ni 70.000 títulos, ni 25 cocardas, ni 500.000 seguidores, porque lamentablemente el mundo de la espiritualidad también se basa en eso de la cantidad de seguidores. Lamentablemente digo porque me di un golpe de realidad hace poco que dije, ¡ah! ¿No? Y dije, ay, nada es lo que parece, ¿no? Pero bueno, en esto de el que vive sin servir, no sirve para vivir, yo te invito a buscar esa llave adentro, amplificarla, ampliar tu conexión con tu supraconciencia, como le gusta decir al mundo más científico. Les gusta más esa forma de decirle supraconciencia, porque creo que es una manera de ponerlo en un lugar que no sea tan espiritual, como decirle la mónada de luz divina, el espíritu, el gran espíritu, el alma, tu yo soy, como lo quieras llamar. Estos espacios, todos estos espacios de conexión con todas estas dimensiones, que cuando cerrás los ojos, respirás y pedís la guía a tu ángel de la guarda, pedís la guía a tus seres amados, a los que ya están en las mónadas de luz divina, pedís la guía a tu yo superior y le das el comando de tu vida a tu yo superior. La magia, no, los milagros obran a tu favor. Y lo que vas a empezar a vivir es el servicio. El servicio en todas sus manifestaciones. El servicio en el buen día al vecino, el servicio en el tocarle el hombro a alguien, ¿no? Porque una persona que tiene conectado su mente a su corazón y vibra en una frecuencia de más amor y menos juicio, en sus manos hay códigos de luz. Y aunque no lo sepamos, los códigos de luz se empiezan a activar en nosotros a medida que nosotros subimos. Cuando nosotros subimos de frecuencia, o sea, nuestro campo se eleva, nuestros cristales interiores empiezan a brillar en nuestro campo y somos agentes de expansión de luz. Entonces, simplemente amplificando tu luz, vamos a poder estar en estados de supraconciencia, no necesitando tener experiencias cercanas a la muerte, ¿sí? Entonces, sí honrar a todas las personas que tienen estas experiencias cercanas a la muerte, sí decirle que le creen, que lo escuchamos, que habilitamos espacios, y si no pueden derivar a alguien que pueda hablar con ellos, incluso a las familias que tengan personas que hayan pasado por estos estadios. Hay asociaciones a nivel mundial que hacen grupos para poder conversar de estos temas. Ya les digo, yo intenté abrir acá un grupo de esta asociación porque tiene una, me gustó la forma, pero bueno, no se dio. Quizás lo tenga que hacer sola y no con todo ese grupo que me gustó porque tienen un muy buen contenido. Pero bueno, esta de las cosas más importantes, poder abrir nuestros sentidos de escucha a las personas que tienen estas experiencias cercanas a la muerte, habilitar los espacios de habla, tener más amor, más respeto, más escucha, sin juicio, y comprender que las personas que tienen un encuentro de este tipo van a cambiar la forma de vida, van a cambiar su forma de ver la vida, van a cambiar su forma, o por lo menos la invitación desde los planos, desde el otro lado del campamento es: si llegaste hasta acá y no seguiste el viaje y te dimos la vuelta y te dijimos no, tenés que volver, es para que lleves esta información a estas otras personas. Espero que te sea útil esta información. Capaz que quedó un poco entreverado el video porque hay muchísima información que me encantaría compartir, pero me quedo con estos pilares. Volver a estar en ese estado de resonancia, de ser más empáticos, más amorosos, más bondadosos, más justos, más altruistas, buscar espacios en donde meditar y dar servicio. Porque si damos servicio, cada uno en lo que le toca, así sea vendiendo figuritas, si vos das servicio desde el amor, estamos creando también la nueva tierra.
Te mando un abrazo grande, gracias por haber estado ahí. Espero que la información sea útil. Investiguen, estudien, busquen información, busquen videos de este doctor que se llama Bruce Grayson, psiquiatra, que habla muchísimo de estas experiencias cercanas a la muerte. Y abrámonos también a apoyar a las personas en los cambios que quieran hacer después de esto y también a acompañar a las familias para que tengan un espacio de escucha, contención, amor y mucho respeto también. Te mando un abrazo grande y gracias por haber estado ahí este ratito. Namaste.